Gracias por seguir con nosotros. En México, como en muchos otros países, se está experimentando un aumento significativo y acelerado de contagios y hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19. Sin embargo, como no se están haciendo pruebas de todos los contagiados, se habla con frecuencia de un subregistro, como han admitido las autoridades sanitarias en México. Así que, ¿cómo podemos calcular a cuánto asciende ese subregistro? Vamos a preguntárselo a quien sabe mucho de números y de estadística y de trayectorias. Raúl Rojas, matemático en la Universidad Libre de Berlín, bienvenido, gracias por la oportunidad de este contacto. ¿Cómo llegamos a este cálculo? Sí, gracias por tenerme en el programa. Bueno, lo que sucede es que la Secretaría de Salud en México solo considera a una persona contagiada por COVID si se le aplica la prueba en el hospital. Entonces, el número oficial de contagios es 1.5 millones hasta ahora. Y el número de defunciones de personas que han muerto por COVID es cerca de 150,000. Pero solo si esa persona ha tenido una prueba COVID, se le clasifica como deceso por COVID. Ahora hay otra estadística, que es la estadística de actas de defunción en todo el país. Y las actas de defunción en todo el país muestran que hasta fines de noviembre había un exceso de muertos en todo el país con respecto a 2019 de 250,000 muertos. Para fin de año ya deben ser más de 300,000. Así que basado en este número es posible decir que la estadística oficial, siempre que la dan a conocer, hay que multiplicarla por 2.5 para estar más cerca de la realidad. Yo pienso que en este momento ya hay más de 350,000 muertos en México y el número de contagios debe llegar ya a los 40 millones. ¿Esta misma fórmula, Raúl, se puede aplicar a todos los países? Sí, claro, es un estudio que se ha hecho en muchos países para ver cuál es la diferencia entre las actas de defunción de este año, de 2020, con respecto a las de 2019. Ese ejercicio se hizo en Alemania. La diferencia con respecto a los datos de defunciones por COVID fue solo del 4%. En Estados Unidos, el subregistro de muertes, también calculado de esta manera, es 25%, pero en México, desgraciadamente, el subregistro es un factor de 2.5, es decir, algo así como el 30% de los muertos efectivamente por COVID son contabilizados así por la Secretaría de Salud. ¿Se puede hablar entonces de que esta es la mayor brecha que presenta un país de América Latina y el Caribe en relación con las cifras y el subregistro? Sí, seguramente que es uno de los mayores. Habría que ver los datos de Brasil, porque Brasil tiene una población mayor que la de México, tiene también un problema enorme con el registro de los casos por COVID. Así que yo pienso que los dos países que en este rubro están muy por arriba de todos los países latinoamericanos y en América en su conjunto serían Brasil y México. Pero México, en el caso de México es dramático porque la forma de saber cuántas personas se han contagiado es haciendo una prueba masiva con una muestra distribuida a lo largo de todo el país. Eso se hizo entre agosto y noviembre, en la llamada Encuesta Nacional de Salud, y lo que se encontró al tomarle pruebas de sangre a cerca de 7,000 personas, como decía, distribuidas a lo largo de todo el país, es que ya el 25% de la población en México se había contagiado por COVID. Y a estas alturas ya de 2021, se puede decir que el 30% de la población en México se ha contagiado por COVID y de ahí salen los 40 millones de contagiados que mencionaba. Se hacen estos cálculos a partir de información que está disponible, ¿no es así? Sí, lo que sucede en México es que los datos oficiales de COVID que aparecen en muchas páginas en Internet, por ejemplo, la Universidad Johns Hopkins, eso se proporcionan todos los días, pero eso es lo que yo mencionaba, es el número que no está completo. Las actas de defunción en México siempre se han reportado de los estados a la federación con un retraso considerable, así que normalmente en México el número de actas de defunción de un año particular se conoce casi 2 años después. En este año se hizo por parte de los estados, muchos estados, un esfuerzo adicional
para tener los números antes, mucho antes que lo normal, y por eso hasta noviembre se tenían ya los datos de 32 estados que no estaban completos, había como 6 estados que no habían proporcionado todos sus datos, y es a partir de ese número, que es un número oficial, son actas de defunción, que sabemos que 2020 es un año en el que tuvimos casi 300,000 más mexicanos que murieron por la pandemia, porque no puede ser la única diferencia entre 2020 y 2019 es la epidemia del COVID. Qué importante la perspectiva que trae la matemática y los cálculos y en relación con ese subregistro que hay en México y en otros países. Gracias por la oportunidad, Raúl Rojas. Sí, muchas gracias.